Y le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud. Y ya saben que esa palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase. Y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, donde lo recibimos diariamente y estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas bíblicas, juntamente con los pedidos de los videos de esta enseñanza, y en cuanto lo estamos enviando gratuitamente a nuestra audiencia que hacen sus pedidos. Permíteme compartir ese número. El número es el siguiente: 993-093-959, 993-093-959. Perdón. Y para nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Y no se olvide que nosotros estamos transmitiendo nuestro programa de televisión, además, desde Cusco, Perú, y nosotros con el canal Telenet estamos muy agradecidos que nos permiten compartir la palabra del Señor 5 días a la semana aquí en este programa. Y también queremos extenderle a ustedes cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Huanchac, en Cusco, en la zona de Huanchac, y estamos nosotros ubicados en Garcilaso con Huanacapa, la parte de la parte baja de Huanacapa con Garcilaso. En esa esquina hay un edificio un edificio blanco, el número es 305 Huanacapa, y donde en el 5º piso hay un ascensor, y ahí está la iglesia, y nosotros nos reunimos. La iglesia se reúne cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 de la mañana con el culto principal, donde está nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra como expositivamente. También los miércoles a las 6 p.m. La iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos y atenderle a sus necesidades, y así ustedes pueden entrar juntamente con ellos en el compañerismo de la palabra del Señor aquí en Cusco. También nosotros estamos con la iglesia bautista de Town Creek en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur. Estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí se puede ubicar, así se puede encontrar con nosotros ahí también, donde yo estoy pastoreando. En esa iglesia tenemos los cultos los domingos a 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 p.m. en español. Para más información, simplemente comuníquese con otro número que yo tengo, y el número es 310-804-7733. Ese número es un WhatsApp chat gratuitamente. Puede enviarnos un texto ahí para más información, cómo ubicarnos, cómo encontrarnos. Una vez más, el número es 310-804-7733. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y continuar con nuestro estudio en la palabra del Señor, y vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, y hoy estamos enfocándonos aquí en versículo 8. Hemos estudiado en detalle versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí donde estamos en versículo 8, y habíamos comenzado en la última sesión, hemos apenas entrado en versículo 8, pero vamos a ponerlo en su contexto, por favor, y permíteme leerlo desde el versículo 1 en adelante para ponerlo en el contexto. Aquí en capítulo 2, el apóstol Pablo está atacando la idea y contrarrestando las malas ideas y malas prácticas y mañas y teología y doctrina, de los moralistas. Sí,
de los moralistas y los legalistas, ¿no? Y Pablo no tiene temor, él viene y los agarra por el pescuezo, por la garganta, ¿ves? Y él viene a atacarlo a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces el moralista, ¿no? No comienza así, pero lamentablemente termina así, igual como el legalista, que él desea cumplir con el Señor, pero en su deseo él lo cumple en la carne, él lo cumple con su propio esfuerzo y se convierte en un legalista. Y lo que pasa es que los moralistas y legalistas, ¿ves? No comienzan así, pero terminan muchas veces, no todos, pero terminan muchas veces, ¿ves? Juzgando y condenando a los demás con sus narices larguísimas, menospreciando a los demás porque no son perfectos. Y aquí está la imperfección del moralista y el legalista, que ella creen que son perfectos. Ahora, en ese contexto vamos a leer el versículo 1, Romanos capítulo 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. ¿Por qué? Porque tú juzgas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas, haces lo mismo y que escaparás al juicio de Dios. Versículo 4. O tienes un poco de riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo creo que este versículo 6, es chiquito, pero picoso y pesesísimo. Él dice en versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No solamente a los paganos, no solamente a los incrédulos, pero también a los moralistas y legalistas. Mira lo que dice aquí. Y el versículo 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, vida eterna. Y ahora, hoy día, el texto que vamos a detallar aquí es versículo 8. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. ¡Wow! ¿Escucharon? Escuchen lo que dice este versículo. Mira lo que está diciendo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esta palabra injusticia, ¿no? Es una palabra en griego que es la palabra adikia, A-D-I-K-I-A-A, y es adikia, y esta palabra significa maldad, significa injusticia, significa iniquidad, significa pecado, significa hacer mal, significa delito, significa desorden, significa una violación de la ley. Pues él dice aquí, pero ira y enojo, versículo 8, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, imagínense cuánta gente niegan que hacen esto, pero la verdad, si hacen un análisis, un autoanálisis verdadero, o permite hacerle un análisis espiritual verdaderamente en la vida de ellos, tú vas a descubrir que mucha gente está involucrada en la maldad, en la iniquidad, en la injusticia, en hacer el mal, en el pecado, en el deleito, en el desorden, y violando la ley. Eso es algo común y corriente, y a mí no me importa qué país que tú te encuentres o qué cultura. Este es un problema común y corriente, y aún muchos que dicen que son creyentes se encuentran envueltos en estas actividades. Tenemos que entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos, en capítulo 2, versículo 8. Ahora, note bien, vamos a regresar a este versículo. Él dice, pero ira. Note esa palabra ira, ¿no? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y obedecen a la verdad, sino que obedecen, y dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, esa palabra ira es la palabra orge,
orge en griego, es O-R-G-E, y O-E-R-E-G-E, y esa palabra orge es indignación, es la indignación de Dios. Es la indignación de Dios. ¿Contra qué? Contra el pecado. El problema aquí es que tu problema no es con el moralista. Tu problema no es con el legalista. Aunque te puede causar muchos problemas y fastidiarte la vida. ¿Ves? Mi problema es no contra él, porque yo sé que él anda igual de mal. El problema es contra Dios. Él dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Mira, ¿ves? Ira a los que son contenciosos. Esta es la indignación de Dios contra tu persona. Eso es lo que esta palabra está diciendo claramente. Tu problema no es son con los super espirituales y a la gente que tú crees que son una bola de hipócritas y que son fanáticos. No. Tu problema está contra Dios. Él dice, pero ira y enojo. Ira es la indignación de Dios contra el pecado que usted está cometiendo. Mira. En versículo 8, donde dice, pero ira y enojo. Ahora, y te recuerda que una de las metas, de las metas de este ministerio de enseñanza es enseñar la Biblia expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Ahora, note lo que estamos haciendo aquí en versículo 8, es palabra por palabra. ¿Por qué? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado dialogando con una persona y utilizando la misma palabra para descubrir que no están hablando del mismo tema? Es un problema común entre nosotros, ¿no? Y yo he visto esto por toda parte del mundo. No importa que sea español, o sea chino, o sea ruso, o sea lo que sea, ¿me entiendes? Este es un problema. Yo quiero asegurar que aquí lo que estamos haciendo es palabra por palabra. Él dijo, pero ira y enojo. Ahora, nota la siguiente palabra aquí en versículo 8, Romanos capítulo. Y enojo. Ahora, nota bien. Aquí, esta es la palabra thumos en griego. Thumos. Y esa palabra es T-H-U-M-O-S. T-H-U-M-O-S. Y esta palabra es la ira expresa. Es la ira expresa de Dios contra el pecado. Ahora, el enojo, mira, la ira es la indignación interior de Dios contra el pecado. El enojo, ¿no?, es la expresión, ¿ves?, de su enojo contra el pecado. Él lo puede presenciar indignadamente y luego cuando se enoja, él lo va a expresar, ¿no? Thumos es ira sentida. Es una ira, este enojo es una ira sentida más profundamente que la orge o la palabra ira, ¿no?, de Dios. Por lo tanto, se enciende más rápidamente contra el pecado, ¿no? El enojo o thumos, ¿no?, es la ira que surge de una, y esto es importante, es una ira que surge de una herida profunda. Dios siente la ira profunda de su pecado contra su persona. Por lo tanto, se expresa, ¿sabe cómo se expresa? Es esa herida profunda en el corazón de Dios. Es un juicio terrífico, contra el pecado. ¿Está captando la idea? Nadie se escapa. Todos pagarán el precio conforme a sus obras. Y eso, una vez más, mira, este asunto no se trata de sus buenas intenciones o tú dices, bueno, no fue mi intención. Mentira. Supiste muy bien lo que estaba haciendo. Sabía que una de las reacciones, una de las acciones iba a tener la posibilidad de una consecuencia de tal y tal y tal. Tú estás esperando que no, pero cuando no resulta que no y resulta como verdaderamente debía haber sucedido, tú dices, no, es que nunca fue mi intención. No, papito, mamita, escuche bien. Nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo. El problema es que nos hacemos locos cuando no somos locos. Y tenemos que reconocer esta tremenda verdad.
Ahora vamos al siguiente versículo, Romanos capítulo 2, versículo 9. En Romanos capítulo 2, versículo 9, y hoy lo que estamos haciendo literalmente, como ya le había dicho en el pasado, es versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Hoy uso un buen ejemplo, ¿ves?, de palabra por palabra, para captar y entender más a fondo, detalladamente, ¿ves?, qué es lo que la palabra de Dios realmente está diciendo. Ahora, en Romanos capítulo 2, versículo 9, escuche y ve lo que él dice. Él dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¡Wow! El judío primeramente y también el griego. En otras palabras, nadie se escapa. No te dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora, esa palabra tribulación, ¿no?, es una palabra bien rara en griego. Es la palabra tilipsis, ¿no? Es una palabra. Y es T-L-I, ¿no? P-S-I-S. T-L-I-P-S-I es tilipsi, ¿no?, en griego. Y esta palabra significa aflicción. Esta palabra es aflicción contra el pecador, contra el pecado. Esta palabra es opresión contra el pecador y su pecado. Esta palabra es sufrimiento contra el pecador y su pecado. Esta es una congoja, ¿no? Esta es una presión. Este es ser presionado, ser puesto en gran aprieto. Y tú sabes que años y años, bueno, unos cuantos siglos atrás, en Inglaterra, por ejemplo, cuando agarraban a alguien y lo iban a encarcelar, ¿no? Y ¿sabes lo que ellos hacían? ¿Ves? Lo ponían en una madera, y así era, ¿no? Y solamente había un espacio y salía y le ponían una madera sobre su cuello y debajo de su garganta, así había una madera, ¿no? Y metía su cabeza, ¿no? Y las manos, se le hacían dos huecos, ¿ves?, para que su mano pudiera salir, y así estaban. Ese era un tilipsis. Eso era una presión contra la persona, contra el pecado. Y se apretaba. Y se apretaba para que podía sentir que su peso contra violar la ley. Y luego se hacía públicamente. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar eso? La humillación, la indignación, que está siendo castigado públicamente. Y tú tienes que caminar con esa cosa. Para que todo el mundo supiera que usted había violado la ley. El peso de esa madera con el hierro, ¿me entiendes? Tú podías sentir la presión. Y eso era un recordatorio de la indignación de la ley contra el que viene a violar la ley. Mira bien. Romanos capítulo 2, versículo 9, vamos a rezar lo que él dice, tribulación y angustia. Ahora subrayar esa palabra angustia. Sobre todo ser humano, versículo 9, Romanos capítulo 2 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora, esa palabra es... La palabra es angustia, es la palabra stencoria en griego. Es la palabra S-T-E-N-C-H-O-R-I-A. S-T-E-N-C-H-O-R-I-A, estoncoria, ¿no? Y esta palabra, cuando él dice angustia, esta palabra quiere decir es ser metido en un lugar estrecho. Ser metido en un lugar estrecho, ser compromido, experimentar un dolor a propósito, es un pesar, ¿no? ¿Ves? Es una aflicción, es un sufrimiento, es una calamidad extremos. ¿Está captando la idea? Que tú tienes que sentir el peso. Y lo que hacían, ¿ves? Y esto era muy conocido en Inglaterra, ¿no? Y en varios otros países, pero Inglaterra es la que inventó la cosa esta. Y es porque lo tomaron de los romanos, que eran los expertos, ¿ves?, en castigar a la gente, ¿no? Y lo ponían, ¿ves?, y ponían el hombre, ¿no? Y estas eran dos paredes, mira.
de cemento. Yo no sé si te puedes imaginar. Y estas dos paredes, y en el otro lado de las dos paredes, ¿ves? Había estos hombres gigantes, ¿ves? Y ellos empujaban la pared, ¿ves? Ahora escuche bien, esta pared se sentía sobre dos, era como dos pedazos de madera, ¿no? ¿Ves? Y le ponían aceite, ¿no? Y esta pared, y ellos podían empujar, y el hombre estaba en medio de estas dos paredes, ¿no? En el otro lado ellos empujaban, y el hombre podía sentir la presión. No se podía sentar, y estaba de pie, ¿no? Y lo apretaban, y él estaba en agonía, y él tenía que esperar ahí. Y así lo mantenían 48 horas, hasta que se arrepintiera. Esa palabra angustia, ser metido en aprietas. Este es el sentido. ¿Está captando la idea? Mira, ahora vamos a continuar ahora, y note bien lo que él dice aquí en Romanos capítulo 2, y note bien una vez más lo que él está diciendo aquí. Ahora vete al versículo 10 y dice: pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Está claro, ¿no? Pero ahora, note ahora lo que comienza del versículo 11 hasta versículo 15. Del versículo 11 hasta versículo 15 en Romanos capítulo 2. Ahora, hasta este punto hemos tratado sobre el asunto del moralista. Juzgar a lo demás, anda criticando. Eso es lo que hace el moralista. Y eso lo tratamos en detalle en versículo 1 aquí, Romanos capítulo 2. Y luego, del versículo 2 al 5, ¿no? Estuvimos hablando sobre el juicio de Dios, ¿no? El concepto deformado del hombre, el juicio de Dios, el único Dios verdadero es según que la verdad de Dios. Y luego, el tercer punto mayor que estuvimos tratando aquí fue del versículo 6 al 10 en Romanos capítulo 2, hablando sobre el juicio de Dios, ¿no? Es según las obras. Tú pagarás conforme a tus obras. Y ahora llegamos a este cuarto punto mayor, ¿no? Hablando de el juicio y la obediencia, ¿no? Hacedores, oidores. Y tú sabes que la iglesia y el mundo está lleno de hacedores, oidores, ¿no? Y aquí hay un juicio de Dios, ¿no? Porque no se olvida que Él es el único Dios vivo y verdadero, ¿no? Y es sin acepción de persona. Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces tú y yo? Contigo, nosotros estamos con, ojalá, Señor, existe la posibilidad que me la pasa. Que lo pasa por alto conmigo, no se recuerda mis pecados y yo me salí de ese aprieto. No. Dios no hace acepción de personas. Note bien. Vamos a leer aquí en su contexto, antes de comenzar a detallar esto, del versículo 11 al 15. 11 al 15 en Romanos capítulo 2. Escuche bien. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. ¿Por qué? Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tenga la ley, son la ley para sí mismo, mostrando, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Note aquí lo que está tratando aquí, mira. Lo que aquí está tratando, en parte, no es la única cosa, pero en parte, es el juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad. El juicio de Dios será ejecutado, ¿ves? Con absoluta imparcialidad, ¿no? Sin mostrar favoritismo alguno. Ahí está el problema que tú y yo tenemos. Si es que nosotros somos honestos, tenemos nuestros favoritos. Así no es, ¿sí? ¿O estoy mintiendo?
tenemos nuestros favoritos, ¿no? A este lo tratamos, aunque él no anda justo tampoco, pero lo tratamos con más cariño y más ternura y más acepción y pero así no es el caso con Dios. Dios es parejo con todos. Repito, Dios es parejo con todos. Eso incluye vos, el que me está sintonizando ahorita a la distancia de la vista aquí en la pantalla, o el que me está escuchando ahorita a la distancia de mi voz en la radio. Escuche bien, Dios no hace acepción de nadie. El juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad, sin mostrar favoritismo alguno. Dios no tiene, mira, con todo respeto, Dios no tiene favoritos. No es parcial. No favorece al moralista. No favorece al notable. Él no favorece al benevolente. Él no favorece el educado. Él no favorece, ¿ves?, el rico. Él no favorece el religioso. Él no favorece el honrable. Él no favorece el famoso. No. Dios no favorece a nadie en el juicio. Todos los hombres están en pie de igual ante el juicio de Dios. Dios ama y cuida de todos, sin importar cuál sea su estación en la vida. Dios ama y cuida a todos, pero no tiene favoritos ni muestra parcialidad. Y esto es muy, muy importante de entender y captar, por favor. Y muchos de nosotros andamos con la idea, yo sé que Él me va a perdonar y yo sé que Él me va a entender. Él entiende porque yo hice lo que yo hice. Seguro que sí, que Dios comprende. Dios comprende porque eres un pecador. Él comprende eso, Él lo entiende muy bien. Por lo tanto, en el gran día de juicio, y escuche bien, vendrá un gran día de juicio, donde todos tienen que cantar sus gallos. A nadie se escapa de esta cosa. En ese gran día de juicio, todos serán juzgados por la misma regla, por el mismo principio. Mira, yo creo que tú capte algo. Aquí yo tengo una regla. Y yo quiero que tú entiendas algo. Mira. Esta regla es igual por todas partes del mundo. Esto no cambia. A mí no me importa qué cultura, qué idioma y qué país. La regla es la regla. Sea en centímetros o sea en pulgadas. Pero la regla es igual por todo el mundo. Dios es igual por todo el mundo. Él va a medir todo. Tú tienes que llegar a la medida exacta. Y si es que somos honestos, muchos de nosotros no llegamos a la medida precisa. Todos nosotros vamos a ser, juzgados conforme a la perfección de la regla de Dios. Es importante captar este concepto. Mira bien. La primera cosa que yo creo que, a ver si podemos tratar de detallar un poco más aquí, es esto. Número 1. El hombre que peca sin ley y el hombre que peca en la ley serán ambos juzgados. El hombre que peca sin ley y el hombre que peca en la ley serán ambos juzgados. Además, el pecado es la base del juicio. ¿Por qué? Porque el pecado, con la ley o sin la ley, el pecado es pecado. Los hombres serán juzgados por el pecado. Si tú tienes esta regla o no tienes esta regla, ¿sabes lo que va a hacer? Ellos van a medir, su producto conforme a esta regla. Mira, el hombre que peca sin ley, ¿no? Y la palabra, tú sabes que la palabra en griego, la palabra es anomos, A-N-O-M-O-S, anomos,
Esa es la palabra en griego para la palabra ley, ¿no? También sin ley perecerá, los dos. La palabra que se traduce ley es una palabra general, anomos, es una palabra que cubre todo. Cubre todo. Mira, el cielo ahorita está un poco nublado aquí afuera, de mi ventana, ¿no? De mi oficina. Pero yo creo que tú entiendes algo. Ese cielo cubre todo la tierra. Que está soleando en un lugar, lloviendo en otro lugar, nublado en un lugar, está el cielo está azul, o está oscuro, pero el cielo es el cielo. Mira, tú no puedes remover el cielo, es imposible. Bueno, la ley es la ley, el pecado es el pecado. Tú tienes que captar. La ley se refiere a la ley de Dios tanto en las escrituras como en la naturaleza. Por lo tanto, el hombre que no tiene la ley de las escrituras, sí tiene la ley de la naturaleza y de todo modo será juzgado, será condenado. Tuvo la oportunidad de conocer por medio de la naturaleza misma. Él tuvo, la oportunidad por medio de la naturaleza misma. Él sabe que Dios creó todo esto. Que se haga loco es otra cosa, pero él sabe que esto no vino. Este mundo no se hizo y no se creó a las olas. Eso no existe. Cuando está hablando de la ley, cubre todo. La ley espiritual, la ley natural, es de Dios. La segunda idea o segundo concepto que tú y yo tenemos que captar es esto. Es esto. El hombre que peca en la ley será juzgado por la ley. Su juicio, por cierto, será mayor. Será mayor. ¿Por qué? Porque tuvo todos los privilegios y las oportunidades que se pueda imaginar. Mira, cuando yo estaba en el país de Indonesia, que es el país más grande del mundo de musulmanes, los musulmanes, ¿no? Ahora, ese país tiene aproximadamente unos 170 millones de musulmanes que viven en ese país. Y es un país grande, grandísimo. Mira, a ver no sé si puedes captar la idea. Este país tiene, mira, más de 6,000 o yo creo que son 7,000 islas. Este es un país grandísima y larguísima. Mira, cuando yo llegaba a Yakarta, que es la capital del país de Indonesia, y yo tenía que tomar un avión para llegar a Papúa, ¿no? Y note bien que eso era 8 horas por avión. 8 horas de llegar de Yakarta a Papúa y estamos todavía en el mismo país. ¿Te puedes imaginar eso? Este país es grande. Es grande. ¿Ves? Pero ellos aplican la ley parejo. Eso es parejo por parejo por todo el país. Ahora, este segundo punto, que el hombre que peca en la ley será juzgado por la ley y su juicio, por cierto, es mayor. Déjame darte un ejemplo. Cuando un oficial, un policía, un abogado, un juez, un profesional que ha sido educado y él viene a violar la ley, ¿tú sabes lo que hacen con él? Su castigo es peor, su juicio es peor. Déjame darte un ejemplo. Un policía, ¿okay?, que lo encuentra siendo sobornado, mintiendo, etcétera, y lo agarran, ¿ves? A él ellos buscan el registro que él tiene de todos los casos y los arrestos que él ha hecho, ¿no? Los encarcelamientos de las personas que él ha arrestado, ¿ves? Por violar la ley, ¿ves? Y ellos están en una prisión. ¿Tú sabes lo que hacen con ese policía? Lo mandan a esa prisión de la gente con quien él ha arrestado. Y la mayor parte no duran, escuche bien, no duran
más de 2 semanas. Porque cuando él entra en esa cárcel, en esa prisión, ya todo el mundo sabe quién es él. Ese es el castigo mayor. El castigo mayor. Porque él pecó dentro de la ley sabiendo lo que dice la ley. Así es. Y en otra palabra, lo mandan y lo envían a la prisión sentenciado por unos años, pero la verdad es que es una sentencia de muerte. Porque ese tipo no sale. Mira. Tú tienes que entender. Ahora, imagínese eso. Ahora, tú y yo, que sabemos, conocemos lo que dice la palabra de Dios, y nos hacemos locos cuando no somos locos, ¿ves? El castigo, su juicio es mayor, porque te hiciste el loco cuando no eres loco. Vamos a ver si podemos amplificar esta idea un poquito más utilizando otras escrituras, ¿ves? Para apoyar este punto saliente aquí. Mira, abre su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, por favor. Y quiero que usted note lo que dice el versículo 34 y 35. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Mira lo que dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. ¿Tú te recuerdas cuando el apóstol Pablo fue y tuvo que regañar a Pedro? Y lo regañó, mira, eso era coscorones. ¿Ves? Eso era coscorones en la cabeza. Le metió duro a Pedro, lo regañó. No tuvo misericordia de Pedro, lo tuvo que regañar. Porque Pedro sabía lo que decía la palabra. Y Pablo lo agarró a él en su hipocresía. Mira. Ese mismo del libro de Hechos, abre su Biblia en versículo. Mira lo que dice en versículo 9. Hechos capítulo 15, versículo 9 dice esto. Dice, y ninguna diferencia. Ahora tú tienes un problema aquí. Ahora nosotros tenemos un problema aquí. Él dice, en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No hay ninguna diferencia. Vamos a rezar a Romanos capítulo 2, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículo 11, donde él dice, porque no hay, ¿qué? La Biblia no dice aquí que no hay leche. Aquí no dice que no hay alimento. Aquí no dice que no hay carne. Aquí no dice que no hay comida. Dice, no hay acepción de personas, ¿no? Para con Dios. Pero todos nosotros estamos convencidos. Yo soy la excepción. No. Tú no entiendes, Dios. Yo soy la excepción. Tú puedes juzgar a los demás con ellos. Pero no. Con Dios no hay excepción. Tú estás esperando que sí. Tú tienes tu esperanza contra esperanza que sí, pero así no funciona. Así no funciona. Romanos capítulo 10, por favor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 10 y nota lo que dice en versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 12. Mira lo que él dice aquí. Él dice esto y lo dice de esta forma. Él dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, entre judío y los que no son judíos. Pues él mismo que es Señor pues él es el mismo del Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y hay muchos que están convencidos que ellos son la única excepción de la regla. Todos tenemos que ser medidos por esta regla.
todos nosotros vamos a ser medidos por la regla de la palabra de Dios. So esta idea que el hombre que peca sin ley es el hombre que peca en la ley, serán ambos juzgados. Ahora, la segunda cosa es quiero hablar de aquellos que son los hacedores y los oidores. Los hacedores y los oidores. Mira, los hacedores y no los oidores de la ley serán justificados. Escucha bien. Los hacedores, no los oidores, son los que van a ser justificados. ¿Cuánto de nosotros estamos calentando las bancas, jugando el juego en la iglesia, calentando las bancas con los brazos cerrados? Bonito mensaje, bonito sermón, pero tú entras igual y sales igual de la iglesia. Nada cambia, pero tú tienes ese aire de religioso donde tú pretendes de ser lo que no eres. Pero no eres un hacedor, eres solamente un oidor. Hacedores y no los oidores, ¿ves?, de la ley serán justificados. No basta. Por favor, no basta con tener la ley, esto es la palabra de Dios, no basta oírla y verla, no basta poseerla y profesarla, no basta entenderla y saberla, no basta proclamarla y enseñarla y no cumplirla. Ahí está el gran problema de muchos hipócritas que llenan las bancas de las iglesias. Y muchos hipócritas que se quedan en casa acusando a los demás que van a la iglesia de hipócritas, ellos siendo los mismos hipócritas. Una persona debe ser hacedora de la palabra, hacedora de la ley de Dios. Debe obedecer la palabra, debe obedecer la ley y vivir de acuerdo con ella. Note que la ley no fue dada para quedar en una estantería, ¿no? En esta estantería de libros. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve nada. O sobre una mesa, colectando polvo. Ni fue dada para oírla y obtener una sumisión verbal y nada más. Sí, amén. Sí. Sí. Qué mensaje, qué sermón bonito, pastor. Gracias. Fue muy edificante. Mentiroso. Y tú no vives la palabra. Mira, a mí no me importa qué iglesia tú estás hablando. Los cristianos, los protestantes, los católicos, todos son una bola de hipócritas. Nosotros tenemos que enderezarnos delante de Dios. Mira, tú y yo tenemos que entender que la ley fue dada para ser obedecida y para vivirla, para que gobierne y controle la vida de modo que el hombre viva la plenitud de su vida. Por eso los que son solamente oidores de la palabra de la ley no serán justificados delante de Dios, sino son los hacedores de la ley que serán justificados. Pero ¿sabes lo que tú haces? Tú te burlas de ellos, los que hacen la palabra, los que cumplen con la palabra, los que creen la palabra y hacen la palabra. Ese fanático allá. Él se cree. Bueno, tú sigues jugando tus palabras de juegos, pero esa misma palabra te va a morder más adelante. Mira, piense conmigo. A ver, mira. Poseer, tener, oír y aún proclamar la ley, aún proclamar la palabra de Dios, no basta para salvar a una persona.
La persona debe guardar la ley, debe vivir la ley, debe incorporar la ley, debe aplicar la ley, debe hacer la voluntad de Dios en su vida. Eso está claro en la palabra. Ahora, vamos a ver si podemos amplificar esto un poquito más utilizando otras escrituras, ¿no? Abre su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7. Y en Mateo capítulo 7 quiero que tú veas conmigo. En Mateo 7, 21, versículo 21, Mateo capítulo 7 dice: no todo el que me dice, Señor, 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 me dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Está claro? Está claro. La palabra, mira, la palabra es clarísima. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese mismo libro de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 50, en Mateo capítulo 12, versículo 50, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, hacedor, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No son los oidores. Abre su Biblia, San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, mira lo que dice el versículo 47, 48, 49. San Lucas 47, 49 hasta 49. Mira lo que dice la palabra. San Lucas capítulo 6, versículo 47, 49. Dice todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el hacedor. Más el que oye. Versículo 49. Más el que oyó y no hizo nada. Semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Ahí está. Escuche bien. Te vas a molestar. Ahí está la mayor parte de la gente. Abre su Biblia, San Juan capítulo 13, versículo 17. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Más claro, no canta esta palabra, más claro. Romanos capítulo 2, versículo 13, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice aquí. Él dice aquí: pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago capítulo 4, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿De dónde saliste con el paquete que tú puedes juzgar a otra persona? Primero de Juan capítulo 2, versículo 17. Primero Juan capítulo 2, versículo 17, donde dice: y el mundo pasa. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo va a pasar. Y por fin, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. El
último capítulo del último libro de la Biblia. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pregunta: ¿usted ha lavado su ropa?